Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Corro Lara, soy un músico y laudero tradicional de Tlacotalpan. En este momento nos encontramos en el Centro Cultural, el barrio del Retiro, en la ciudad de Tlacotalpan. Y bueno, pues este es un proyecto que hemos fortalecido desde que teníamos el sueño de tener un espacio que estuviera al servicio de la comunidad. Yo tuve la fortuna de conocer a don Cirilo, promotor de escena, quien fue mi maestro hasta la edad de 7 años. Lo conocí en Casa de Cultura y fue con él que tuve un acercamiento primero al son jarocho. Tuve la fortuna de vivir esas dos experiencias, de conocer lo que auténticamente se tocaba en el rancho, que era una herencia de don Cirilo como un músico de varias generaciones. Y por otro lado, también a don Varo Silva, que era un gran músico, panderista, de estos clásicos como representantes de la jarochez, de la gente dicharachera, amigable, ¿no? Ese era don Varo, que tenía un canto muy bonito y que tocaba un instrumento muy tradicional y típico, que es el pandero en Tlacotalpan. Y bueno, yo no sabía realmente que don Cirilo tenía ese don de fabricar sus instrumentos, sino que hasta calculo que como a los 12 o 13 años me invitó a hacer un ensayo en su casa, y ya fui a su casa y tuve la oportunidad de conocer su taller, ¿no? Que no era más que una pequeña mediagua que tenía un árbol de nanche, ¿no? Que le daba sombra y a donde se sentaba a trabajar con un machete. Y era sorprendente cuando yo llegué y vi que el señor estaba fabricando una jarana. Para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque primero la admiración para él por las historias que nos contaba sobre la música tradicional, pero también cuando lo ves que este músico fabrica sus propios instrumentos, yo consideré que era como una gran fortuna, una dicha, ¿no? Que tenía este hombre. Entonces, bueno, yo me acerqué a él, fue un flechazo directo, como fue cuando conocí la jarana, así también fue con la laudería, y me interesó muchísimo. Era un momento en que el son jarocho estaba agarrando una fuerza, principalmente porque había un proyecto con el encuentro de jaraneros, y entonces estaba haciendo Tlacotalpan como la cuna, la meca del son jarocho, ¿no? Donde se estaba volviendo a renacer esta música. Y don Cirilo era de esos elementos no muy conocidos, pero que era clave en el conocimiento de la tradición. Entonces, le pedí que si podía ayudarlo, y él accedió. Me sorprendía mucho cómo trabajaba, ¿no? Era muy hábil manejando el cuchillo, el machete, y cómo podía formar una jarana a puro machetazo, ¿no? Y después cómo utilizaba el cuchillo para pulir las paredes, cómo con un pequeño formón escarbaba toda la caja de resonancia, y cómo con un serrucho que tenía, cortaba el brazo, cortaba la cabeza del instrumento, ¿no? Era maravilloso ese conocimiento, más todavía de que elaboraba los pegamentos, ¿no? Con los que utilizaban con los que armaban las jaranas. Y es un conocimiento que me dejó don Cirilo a mí, ¿no? Y bueno, es un proceso muy curioso, ¿no? Que yo después tuve que comprender cuando él me decía: vente temprano que vamos a pegar tapa y puente, ¿no? De un instrumento. Entonces, esa experiencia para mí fue algo maravilloso, ¿no? Que me hizo adentrarme mucho más en ese quehacer de aprender con ese señor. Me hice su chalán, su ayudante, ¿no? De todos los días sin cobro, ¿no? Yo iba a su taller a ayudarlo, y mi pago era una deliciosa comida que hacía su esposa. Eran gente muy humilde, pero la verdad es que su comida era exquisita, ¿no? De doña Carmen. Y toda esa experiencia yo la atesoré mucho y fortaleció mucho mi sentido hacia la tradición. Por eso yo siempre he abocado, después de que ahora que tengo 43 años, siempre lo he abocado a ese rollo tradicional, ¿no? Al asunto del rescate de la música tradicional, de la laudería tradicional. Y tuve la fortuna de aprender de él. Don Cirilo era ese personaje, ¿no? Que además representó en Tlacotalpan como el último eslabón sobre el son jarocho tradicional,
hablando de los músicos. Bueno, pues de ahí esa historia que pues les cuento un poco para que tengan un contexto de cómo es que yo me introduzco acá. Durante todo este tiempo, pues yo después, como es normal, pues yo empecé a hacer mi propio camino, ¿no? Con la música. De ahí hicimos el proyecto del Grupo Estanzuela hace 24 años. Y bueno, pues hemos estado tratando de conservarlo, aún con las dificultades que implica la vida misma, ¿no? De que cada quien toma un rol en la vida, pues con sus familias y tal. Pero seguimos tocando con la misma fe de que la música pues tiene una importancia social, ¿no? Porque nosotros lo vemos así. Para mí yo veo la laudería y la música tradicional como una parte importante que puede hacer que haya un desarrollo en la comunidad. Pues en este taller hemos dado el principal énfasis a los instrumentos tradicionales de son jarocho. O sea, aquí hemos tratado de conservar pues lo que aprendimos del maestro Cirilo, haciendo jaranas primeras, segundas, terceras, jaranas mosquitos, panderos, guitarras leonas, que eso es lo bonito que ha permitido este renacimiento de la música, que hemos podido conocer instrumentos que no eran de esta región, y la gente que venía a Tlacotalpan precisamente en la fiesta de la Candelaria y en las fiestas en el encuentro de jaraneros, pues empieza a hacerse ese intercambio de conocimiento, ¿no? De instrumentación. Pues bueno, pues ya ahora nosotros empezamos a conocer las guitarras leonas, y esos son instrumentos que eso es como un bajo, y eso también lo construimos aquí. Y bueno, pues después, a raíz de que mi hijo Mariano empezó a tener un interés por el arpa, nos tratamos de enfocar a hacer arpas pequeñas, las arpas que originalmente se usaban en el fandango, que se hablan en el libro de Cayetano Rodríguez Beltrán, ¿no? De 1900, donde hay una fotografía de un arpista que lleva su arpa al hombro, y es un arpa pequeña. Y nosotros empezamos a trabajar en el arpa tradicional, y hemos estado, esa inclinación de mi hijo Mariano, pues nos lleva también a tener ahora pues una introducción y aprendizaje a este instrumento, y estamos en eso, ¿no? Aprendiendo mucho de cómo fabricarlo. Y bueno, pues de ahí pues también hacemos el marimbol, este instrumento que es una caja de madera con flejes, con lengüetas, y que tiene un origen africano, que además se acoplaba perfectamente, ¿no? Y que habla de esa influencia que tiene el son jarocho de muchas raíces, de esa tercera raíz, y cómo el marimbol perfectamente embonaba como una pieza que andaba ahí, ¿no? Entonces eso también pues a mí me llevó como esa inclinación de conocer ese instrumento. Todos esos instrumentos, la verdad yo aprecio mucho esa pues intención, porque me obligaron a mí, por ejemplo, a desarrollar mucho mi sentido auditivo, ¿no? Y eso pues casi no uso el afinador, ¿no? Que ya ahora actualmente se usa, ¿no? Yo trato de oír pues dejarme guiar por mis oídos, y eso, bueno, pues es algo también bonito de este aprendizaje de la música tradicional, porque pues te permite tener un desarrollo, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, bueno, el marimbol también fue un instrumento que orgullosamente lo trajimos de Tlacotalpan, y que cuando llegamos fuimos criticados duramente, ¿no? En Tlacotalpan, así hasta la censura, ¿no? Nos decía que no podíamos tocar en tales partes, y era así una cosa muy, muy difícil, ¿no? Entonces realmente es interesante cómo hay instrumentos que a veces creemos que vienen a invadir aquí, cuando realmente ya hay un antecedente de eso, ¿no? O sea, la verdad a mí me sorprende encontrarte un libro en donde hay una fotografía de un músico que lleve su arpa al hombro, y que don Cirilo me decía a mí, el maestro, ¿no? Había un fulano que tocaba el arpa, y cuando quería entrar a bailar, agarraba el arpa y se la ponía en el hombro y se metía a la tarima tocando el trino nada más. Tocaba el trino y bailaba, ¿no? Pero bueno, pues es todo un asunto que a mí me motiva mucho para la fabricación de estos instrumentos, la recuperación de estos instrumentos,
y que pues me considero que tengo un aprendizaje constante, ¿no? O sea, siempre estoy abierto a la posibilidad, ¿no? De seguir aprendiendo, creando y compartiendo, ¿no? A veces pues no todos te llevas como las mejores de las impresiones de la gente, ¿no? Que a veces aprende y no te agradecen nada, pero pues eso es normal, ¿no? Eso ya va a cada quien, ¿no? Yo siempre le voy a agradecer a mi maestro que nos enseñó, que nos dio esta posibilidad y que lo seguimos honrando en su memoria, ¿no?